Hola, Buenas tardes o buenas buenos tardes, días. buenos Ah, días, buenos días. Damos comienzo al cuarto seminario virtual de la red Nanocelia. El formato que vamos a seguir es el mismo que en los anteriores seminarios. Iniciamos con la presentación y una vez terminada dispondremos de un periodo de preguntas solicitadas mediante el icono de levantar la mano. Le pediría a todo el mundo que por favor apague la cámara y silencie el micrófono. Hola, Kim. Hola, Pablo. Hoy tenemos el placer de contar con Angélica Serpa, que es ingeniera agroindustrial por la Universidad Pontificia Bolivariana y con un máster en innovación alimentaria y nutrición de la Corporación Universitaria Lasallista. Actualmente está realizando su doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana en el grupo de investigaciones agroindustriales con la doctora Piedad Gañán y el doctor Robin Zuluaga. Y hoy nos presenta el trabajo titulado Suspensiones de cúrcuma y nanofibrillas de celulosa, una nueva perspectiva para el uso de subproductos en aplicaciones alimentarias. Cuando quieras, Angélica. Bueno, muy buenos días a todos o buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a este seminario. Y bueno, ya voy a apagar la cámara, pero los quería saludar pues, por este medio. Ya les voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Ya ven todos mi pantalla? Sí, sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, como ya me hicieron la presentación, mi nombre es Angélica María Serpa y el objetivo en este seminario es contarles acerca de una investigación en particular que hemos venido desarrollando en la universidad y donde buscamos desarrollar suspensiones de cúrcuma adicionando nanofibras de celulosa, ¿cierto? Entonces, si bien la investigación principal se ha llevado a cabo en la Universidad Pontificia Bolivariana, pues también debo mencionar que algunos de los resultados que se obtuvieron como en el marco de todo el proyecto fueron obtenidos en la Universidad de Concepción en compañía del profesor Miguel Pereira de la Facultad de Ingeniería Química. De igual manera, para mí es muy importante presentarles al equipo de trabajo del cual yo hago parte. Yo soy una de las integrantes del grupo de investigaciones agroindustriales de la Universidad Pontificia Bolivariana y si bien en el grupo en general tenemos una línea de investigación sobre el aprovechamiento de subproductos agroindustriales, también tenemos un grupo de trabajo que ha venido trabajando, valga la redundancia, en el tema de aplicaciones de la nanotecnología en alimentos, ¿cierto? Nosotros todos somos los integrantes y hacemos parte pues de este grupo de trabajo. Entonces, la presentación, pues voy a iniciar con una breve introducción, donde mi objetivo es compartirles a ustedes las razones por las cuales estamos investigando en estos temas, para posteriormente hablar un poco de la nanotecnología en alimentos y principalmente el potencial de la nanocelulosa como aditivo alimentario. Posteriormente, entonces, les voy a hablar sobre las suspensiones de cúrcuma, cómo se hizo como todo el desarrollo de las suspensiones de cúrcuma adicionadas con la nanocelulosa. Y finalmente les voy a contar también cuáles son los trabajos que tenemos en curso y, digamos, las ideas de investigación que tenemos para que ustedes también las conozcan. Pienso que este es uno de los objetivos de este tipo de seminarios y es que nos conozcamos y sepamos en qué estamos trabajando, de manera tal que si en algún momento surge una idea o alguna duda en el tema, pues podamos mantenernos en contacto. Posteriormente, de una manera muy breve, pues hablaré de las conclusiones principales de este trabajo y finalmente realizaremos la sesión de preguntas. Entonces, iniciando con la introducción, pues realmente nosotros empezamos a trabajar en este tema debido a que en nuestro país se viene desarrollando con gran fortaleza el tema de la agroindustria, ¿cierto? Gracias a nuestro territorio, pues existen la posibilidad de sembrar gran cantidad de productos que a su vez son transformados por una industria alimentaria que realmente acá en Colombia ha ganado importancia
que es muy, muy grande y utiliza no solamente pues, estas materias primas que obtenemos del sector primario, sino que también hace procesos de transformación para obtener productos, nuevos productos, ¿cierto? Entonces, hablamos de la industria del pan, pues, digamos la cadena de, por ejemplo, productos de panificación, de los lácteos, de los cárnicos, y todo este sector es muy grande y utiliza diversas materias primas que incluyen aditivos alimentarios también. Un tema muy importante en nuestro país es que gracias entonces a toda esta cadena alimentaria, agroalimentaria realmente, se genera también un gran volumen de mal llamados residuos agroindustriales. Nosotros en el grupo realmente los llamamos subproductos porque nos hemos dado cuenta que estas, digamos, estas materias tienen dentro de su composición una gran variedad de compuestos que podemos extraer, ¿cierto? Y que podemos utilizar posteriormente en otras industrias. Entonces, hemos evidenciado una oportunidad para desarrollar nuevos productos o nuevos procesos que nos permitan aprovechar estos subproductos de la agroindustria. Particularmente en nuestro grupo de trabajo venimos abordando este tema desde la nanotecnología, ¿cierto? Específicamente la nanotecnología aplicada en los alimentos. Entonces, acá yo les traigo 3 ejemplos de aplicaciones de la nanotecnología en este sector. Realmente aplicaciones han venido incrementando las alternativas, pero estas 3 que yo les presento, digamos que son las más grandes y donde se han llevado a cabo mayor cantidad de investigación. Entonces, la primera de ellas es el desarrollo de empaques, ¿cierto? Por un lado está el desarrollo de empaques biodegradables. Sabemos que existe una tendencia mundial por reducir el uso del plástico y realmente la nanotecnología como herramienta nos permite el desarrollo de este tipo de empaques. Otra opción dentro del el desarrollo de empaques está la obtención de materiales inteligentes, ¿cierto? Desarrollo de empaques inteligentes. Estos empaques son los que me permiten a mí como consumidor establecer si ese producto está fresco o es apto para el consumo, ¿cierto? Tiene una serie de, como de etiquetas inteligentes que cambian de color o se percibe algún mensaje dentro de la etiqueta y muchos de ellos están o tienen dentro de su composición nanomateriales. Entonces, esta es una de las, digamos, de las aplicaciones más grandes. Otra alternativa que, digamos, va creciendo muchísimo es el desarrollo de alimentos funcionales, ¿cierto? Entonces, los alimentos funcionales son aquellos que, aparte de cumplir con su objetivo de nutrir, ¿cierto? Brindarnos los macro y micronutrientes que necesita nuestro organismo, tienen dentro de su composición unos compuestos adicionales, ¿cierto? Unos compuestos biológicos que tienen un efecto benéfico para la salud, ¿cierto? De quien lo consume. Entonces, un ejemplo muy, muy claro de alimentos funcionales, quizá el más común de todos, son las leches fermentadas o los yogures con pro y prebióticos, ¿cierto? Porque al adicionar estas fibras dentro de la formulación, pues la fibra insoluble se ha evidenciado que tiene buena respuesta o mejora las características del sistema gastrointestinal. Entonces, ahí estamos hablando de alimentos funcionales. Y cuando hablamos de nanotecnología, pues se ha visto el desarrollo de nanopartículas, nanoestructuras de esos compuestos bioactivos, esos compuestos que son los responsables de esa característica adicional, muchos de ellos están en tamaño nano. Adicionalmente, se ha logrado también la encapsulación de estos compuestos de manera tal que yo pueda regular el momento de la absorción del nutriente, ¿cierto? Entonces yo puedo modelar en qué lugar se va la liberación y posteriormente la absorción para que su efecto sea muchísimo mejor, ¿cierto? Finalmente, la aplicación, digamos, que más nos compete para esta presentación está el desarrollo de nanoaditivos. Como les mencioné ahora, la agroindustria alimentaria utiliza una gran cantidad de compuestos para lograr la estandarización de sus productos. Entre ellos están colorantes, estabilizantes, conservantes y saborizantes. Estos aditivos se utilizan en la industria, como les digo, para estandarizar el proceso. Esa es la razón por la que si yo hoy voy al supermercado y compro un yogur de fresa de determinada marca, si voy dentro de 15 días y compro el mismo yogur, lo más probable es que sepa exactamente igual, tenga las mismas características sensoriales.
Para esto se utilizan estos aditivos y actualmente se ha visto también un aumento en el desarrollo de estos aditivos, pero en escala nano, ¿cierto? Uno de ellos, o uno de los aditivos que también se utiliza en la industria, son los modificadores reológicos, que es, digamos, la característica que nos interesa a nosotros hoy, ya que la nanocelulosa vegetal es un modificador reológico y nosotros lo hemos venido investigando dentro de nuestro grupo. Entonces, en nuestro caso particular, las nanofibras de celulosa las obtenemos de subproductos de la agroindustria, ¿cierto? Entonces, digamos que hemos investigado diferentes materias primas. Yo acá les presento tres. Una de ellas es la cacota del cacao, ¿cierto? Otra es el capacho del maíz. El capacho es como esa membrana vegetal que recubre la mazorca. Y finalmente el raquis de banano, ¿cierto? La industria bananera es muy, muy fuerte en nuestro país y se generan entonces altos volúmenes de raquis de banano, que es realmente la materia prima central que nuestro grupo utiliza para obtener las nanofibras, ¿cierto? ¿Cómo hacemos cómo obtenemos las nanofibras? En primera instancia hacemos un tratamiento químico. Es una metodología que ya está estandarizada, es el método que nosotros denominamos KOH5, fue desarrollado por el doctor Robin Zuluaga durante su tesis doctoral, y una vez realizado este tratamiento químico, realizamos un tratamiento mecánico para aislar las nanofibras, y en nuestro caso particular utilizamos un molino por fricción ultrafina, que es el que ustedes están observando en la parte derecha de la presentación. Es un grinder, ¿cierto? Él tiene dos discos, uno de los discos es estático, el otro disco gira a altas velocidades y yo como usuario lo que controlo es la distancia entre los discos, ¿cierto? Entonces, gracias a este equipo nosotros pasamos de obtener las fibras de celulosa a obtener una suspensión de nanofibras de celulosa, que es la que está en la imagen. Esa suspensión que ustedes ven ahí es la materia prima que nosotros estamos utilizando para evaluarla, ¿cierto?, en las diferentes investigaciones encaminadas al tema de alimentos. Entonces, decidimos hacer esto porque hemos evidenciado el potencial de las nanofibras de celulosa como aditivo alimentario. En nuestro grupo de investigación desarrollamos un review que hace pues como una revisión bibliográfica de todas las posibilidades que tiene la nanocelulosa en la industria alimentaria. Hay muchísimas opciones. Yo acá pues les voy a mencionar algunas de ellas y para que veamos pues el potencial que tiene este compuesto. Principalmente las nanofibras se han reconocido como un modificante reológico y se han evaluado en diferentes matrices, ¿cierto? Existen publicaciones y sobre todo algunas patentes que la evalúan en diferentes productos, incluyendo salsas, aderezos y sopas. Adicionalmente, también se ha incorporado durante la elaboración de productos de panificación, donde se han evidenciado unos resultados muy positivos. Y es que mejora las propiedades físicas de ese producto sin afectar las propiedades sensoriales finales, ¿cierto? Para quienes trabajamos en alimentos, pues la parte sensorial es fundamental. De nada sirve yo formular el alimento con todas las características nutricionales perfectas si al final el alimento no va a ser atractivo para el consumidor, porque evidentemente nadie lo va a comprar, ¿cierto? Otra de las ventajas entonces de la nanocelulosa es que cuando yo formulo con nanocelulosa, dependiendo de la cantidad que yo incorpore en mi producto, podría estar hablando de una calidad nutricional o superior dentro de mi producto. Ahorita les hablaba de los alimentos funcionales, ¿cierto? De cómo las fibras insolubles son un ingrediente funcional. Entonces, en este caso, yo podría hablar de la nanofibra de celulosa como un ingrediente funcional, ya que es una fibra insoluble, que estaría contribuyendo al mejoramiento o al buen funcionamiento del sistema gastrointestinal. Adicionalmente, también hay algunos estudios que muestran que las nanofibras de celulosa se pueden utilizar para la liberación controlada. Específicamente en este caso ya estamos hablando de la industria farmacéutica, pero si lo pensamos desde la industria funcional, de los alimentos funcionales, también es una posibilidad, ¿cierto? Entonces, gracias a todas estas características que les menciono acerca de las nanofibras de celulosa, pues se ha evidenciado su potencial y es tanto que la USDA en los Estados Unidos decidió entonces entregar unos recursos para establecer qué sucede o cuál es el proceso de digestión de las nanofibras de celulosa, ¿cierto? Esto fue en la Universidad de Georgia, creo que fue en el 2015-2016,
Y digamos que este apoyo de la USDA evidencia que hay un interés en el tema, ¿cierto? Y este interés está particularmente ligado al tema de la normativa, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, cuando uno formula un alimento, cuando uno inicialmente va a hacer el desarrollo de un alimento, debe establecer cuáles son los ingredientes y los aditivos que va a incorporar durante la fórmula, ¿cierto? Yo como formulador o como ingeniero de alimentos que voy a hacer el desarrollo, tengo dos herramientas. La primera es la normativa, ¿cierto? Para cada tipo de producto, en cada país existe una normativa específica. Entonces, por ejemplo, si yo voy a formular un yogur, yo voy y reviso la normativa del yogur y ahí se establecen los aditivos los aditivos y los ingredientes que yo puedo adicionar. Es decir, ahí dicen si está permitido utilizar colorantes, estabilizantes o aromas, por ejemplo. Entonces, esa es una primera herramienta. Y posteriormente yo lo que hago es, lo que puedo hacer es revisar la lista, una lista que se denomina GRAS, y este GRAS es por las siglas en inglés, generalmente reconocido como seguro, que es una lista elaborada por la FDA donde se establecen cuáles ingredientes, valga la redundancia, son seguros para utilizarse en alimentos, ¿cierto? Si bien en esta lista está la celulosa, digamos la macrocelulosa en estado macro, la nanocelulosa no está dentro de esta lista grasa, ¿cierto? Y esa es una de las razones por las que la USDA y otros departamentos y otras organizaciones están interesadas en realizar investigaciones en el tema, porque no existe normativa, ¿cierto? Que me determine si yo puedo o no utilizar las nanofibras de celulosa dentro de un alimento. Y esto realmente es en general. Si revisamos a grandes rasgos, no existe una normativa para las personas que trabajamos con nanotecnología que nos digan o nos den como algunos parámetros de cómo debemos trabajar o cuántos son los porcentajes o qué parámetros de calidad debemos seguir, ¿cierto? En el caso particular de los alimentos, hay algunas guías. La FDA y la EFSA han sacado algunas guías, pero nuevamente no son normativas, o sea, no son exclusivas. Yo como productor no estoy obligado a cumplirlas. Y eso es lo que hace que actualmente en el mercado haya una gran cantidad de productos que tienen componentes nanotecnológicos, ¿cierto? Particularmente entonces en el caso de los alimentos, nosotros vemos también la necesidad de generar conocimiento en el tema, teniendo en cuenta que se debe generar evidencias sobre cómo se comportan estas nanofibras tanto dentro del alimento como una vez consumido por las personas, ¿cierto? Entonces, para ello nosotros hemos desarrollado, en el grupo hemos desarrollado dos grandes proyectos. Uno de ellos fue la edición de las nanofibras de celulosa durante la formulación de helados, ¿cierto? Acá les dejo el nombre de la publicación. Esto fue desarrollado por mi compañero, el doctor Jorge Velázquez. Y la otra opción, que es la que les voy a hablar yo acá, es la evaluación de las nanofibras de celulosa como modificador reológico para obtener suspensiones de cúrcuma. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora entrando en el tema particular de la cúrcuma, aquí en la imagen les presento la cúrcuma. Muy posiblemente algunas personas no la conocían. Acá en Colombia realmente hace 4 o 5 años se empieza a hablar mucho de ella. Sin embargo, en la India es un producto de la canasta familiar. O sea, las personas la consumen a diario, ¿cierto? Y es en este país donde se concentra la mayor producción de este rizoma, ¿cierto? Para quienes no la conocen y se hagan una idea, el familiar más conocido del rizoma de cúrcuma es el rizoma de jengibre. Digamos que visualmente la diferencia está en el color, ¿cierto? La cúrcuma tiene un color naranja muy, muy fuerte y esa característica está asociada a un compuesto denominado curcumina, ¿cierto? Es el compuesto responsable de esta coloración. En Colombia, como les menciono, hace algunos años ha ganado interés y esto hace que en varios departamentos de nuestro país se empiece a cultivar. Y de hecho, digamos, entes gubernamentales han estado apoyando muchos proyectos productivos que buscan estimular el cultivo de esta planta, ¿cierto? Una característica muy importante para tener en cuenta con la cúrcuma es que ella realmente no se consume en fresco, pues como ustedes ven el rizoma. Particularmente en este rizoma lo que se hace es que se deshidrata y luego se muele para obtener la cúrcuma en polvo y es este producto el que se comercializa. Y se hace para dos actividades o por dos razones específicas. Una, como un ingrediente alimentario. Para quienes han consumido curry alguna vez en su vida, muy probablemente consumieron cúrcuma
porque la cúrcuma es el ingrediente que le da esa coloración fuerte, amarilla, particular a este producto. Y la otra característica o la otra razón por la cual se comercializa la cúrcuma en polvo es para la extracción de la curcumina, este compuesto que les comenté ahora, que es el responsable de la coloración naranja del rizoma. Entonces, esta curcumina, aparte de su color natural, naranjado, ha ganado importancia en la industria farmacéutica especialmente porque tiene actividades biológicas, ¿cierto? Entonces tiene actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. También recientemente se han hecho algunas publicaciones sobre su capacidad anticancerígena, específicamente en el sistema gastrointestinal. Entonces, digamos que en esta industria es muy importante, pero eso sí, se trabaja solamente con la curcumina. Y adicionalmente, gracias a ese color naranja que les mencionaba, existe un colorante natural amarillo que se conoce como el E100 y es el producto de esa extracción, es decir, es la curcumina. Entonces uno dice, bueno, ya hay un colorante a partir de la cúrcuma, ¿cierto? Pero cuando nos vamos a investigar el proceso de extracción, nos damos cuenta que ese compuesto solamente representa el 3.5% de todo el rizoma una vez deshidratado, ¿cierto? Es decir, que cuando yo tengo 100 gramos de rizoma en polvo, pues teóricamente voy a obtener 3.5 gramos de curcumina y que cuando hago el proceso de extracción, dependiendo del rendimiento, pues voy a poder obtener entre 1.4 y 3.15 gramos de curcumina. Es decir, es una cantidad muy pequeña y si nos vamos a la torta que queda después de la extracción, pues eso es un volumen de subproducto muy grande. Entonces nosotros como grupo lo que identificamos es el aprovechamiento de este rizoma para generar un colorante, ¿cierto? Pero utilizando todo el rizoma. Es decir, nosotros no realizamos la extracción de la curcumina, sino que utilizamos el producto completo. Para ello entonces planteamos la obtención de suspensiones de cúrcuma, que naturalmente son inestables, ¿cierto? Y por eso planteamos la adición de nanocelulosa de raquis de banano como modificador reológico. Esto nos permitió realmente obtener una suspensión colorante amarilla que posteriormente evaluamos dentro de un yogur, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, era muy importante obtener la suspensión de cúrcuma, ¿cierto? Para esto evalué 2 tratamientos mecánicos. Realmente lo que queríamos era obtener una suspensión, pues en primera instancia que no hubiese una variación de color muy grande, porque recordemos que la idea es obtener un aditivo colorante, y además obtener una suspensión lo más homogénea posible, pensando siempre en la estabilización, ¿cierto? Entonces en este caso evaluamos 3 concentraciones del rizoma de cúrcuma en agua, 10, 20 y 30. Concentraciones más altas no las hicimos porque en ensayos preliminares nos dimos cuenta que los tratamientos mecánicos generaban un cambio de color muy grande y ya la suspensión que obteníamos no era amarilla ni naranjada, sino que era como un color marrón chocolate que pues ya realmente no servía para la aplicación que nosotros queríamos. Entonces, una vez, digamos, mezclada el agua con los rizomas de cúrcuma, realicé un pretratamiento en licuadora. Este fue nuestro blanco, ¿cierto? El primer tratamiento y posteriormente evalué 2 tratamientos mecánicos. Cizallamiento por alta velocidad, que es el que se realiza en un ultraturrax, evaluando 2 velocidades de trabajo, 5.000 y 10.000 RPM. Y el otro tratamiento mecánico fue molienda por fricción ultrafina. En este caso lo que hice fue variar la distancia entre los discos. ¿Listo? Obtenidas las suspensiones, ya estas fueron almacenadas en condiciones de refrigeración y realicé la caracterización de las mismas. Acá yo les voy a mostrar resultados del contenido de curcumina, el color, tamaño de partícula y índice de sedimentación. Entonces, acá están las imágenes de microscopía para las suspensiones obtenidas por cizallamiento de alta velocidad, ¿cierto? Están las suspensiones control, que fueron las obtenidas por licuadora, las de ultraturras a 5.000 RPM y las de ultraturras a 10.000 RPM, ¿cierto? Si hacemos una comparación entre las imágenes, pues queda claro que si bien hay una reducción de tamaño comparado con la suspensión control, realmente el tratamiento mecánico no me permite obtener una suspensión, digamos, homogénea en términos de tamaño de partícula y la reducción no es muy sustancial. Y ese muy sustancial se los digo porque ahorita cuando veamos las imágenes del tratamiento por molienda con fricción ultrafina, vamos a ver una gran diferencia, ¿cierto? Evidentemente, estos tamaños obtenidos después del tratamiento mecánico se van a asociar entonces con la estabilidad de la suspensión. Acá les presento una imagen
de las suspensiones. Si ustedes se fijan, es una suspensión evidentemente inestable, pero que adicionalmente presenta varias fases, ¿cierto? Si vemos atentamente la imagen, presenta hasta 4 fases, ¿cierto? Entonces, cuando obtuvimos este resultado, nuevamente siempre en la estabilización, pues iba a ser un poco más complicado poder estabilizar esta suspensión. Ahora, en la imagen se ve que todas las suspensiones son amarillas, ¿cierto? Desde nuestro punto de vista, y realizando la caracterización del color, en este caso la realicé por medio de coordenadas CIELAB, ¿cierto? Entonces L significa la brillantez, A significa la variación del color desde el rojo hasta el verde, y B significa el cambio de color desde el amarillo hasta el azul, ¿cierto? Se evidencian cambios en todas las coordenadas de color, ¿cierto? Y en nuestro caso particular, digamos que más allá de observar cada una de las coordenadas, lo más importante para nosotros era establecer el cambio de color, ¿cierto? Entonces, por eso fue que al inicio, al hacer las suspensiones, elaboramos unas suspensiones con licuadora, ¿cierto? Estas suspensiones que obtuvimos con licuadora fueron nuestro blanco. Y posteriormente calculamos el delta E, que lo que hace es relacionar las coordenadas de color con la suspensión que se obtuvo por el tratamiento mecánico con ese blanco, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta que cuando este cambio, este delta E, es mayor a 4, el cambio de color que se obtiene, digamos, por medio del instrumento, también es percibido por el observador. Es decir, yo como consumidor podría ver el cambio, ¿cierto? Y aquí, a medida que se incrementan las velocidades de trabajo, es decir, las suspensiones obtenidas en Ultra Turrax a 10.000 RPM siempre presentaron un mayor cambio de color con respecto a las obtenidas a 5.000 RPM, ¿cierto? En el caso particular del color amarillo, que es nuevamente pues, el de mayor interés, evidenciamos también una tendencia al cambio. Sin embargo, cuando hacemos la suspensión al 30%, vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa en esta coordenada. Eso realmente es un cambio positivo, pero nuevamente, cuando nos centramos en el resultado de cambio de color, vemos que los cambios son muy grandes, ¿cierto? Y eso se debió principalmente a que cuando se realiza el tratamiento con Ultra Turrax a 10.000 RPM, la suspensión alcanzó una temperatura de hasta 75 grados centígrados. Es decir, que se pudo dar diferentes reacciones, digamos, reacción de caramelización o reacción de Maillard dentro de la suspensión, lo que generó esos cambios de color, ¿cierto? Una característica también que teníamos que hacer realmente era la concentración o determinar la concentración de curcumina dentro de las suspensiones. Recordemos que esa curcumina es responsable de la coloración amarilla, y evidenciamos que a medida que se aumenta la velocidad de trabajo, pues hay una mayor concentración de curcumina disponible, y es por la liberación que se genera, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos en cuenta otra vez la imagen anterior sobre los tamaños de partícula, pues nos damos cuenta que el cizallamiento de alta velocidad es un tratamiento mecánico que permite desaglomerar, digamos, la matriz celular, ¿cierto? Como todas las células, pero realmente no contribuye sustancialmente a la reducción del tamaño de ese tejido vegetal. ¿Ya? Listo. Por el contrario, acá les muestro los resultados que obtuvimos por molienda por fricción ultrafina. Aquí pues se evidencia una diferencia muy grande. Nuevamente las suspensiones control, las suspensiones obtenidas por grinder -1 y las suspensiones obtenidas por grinder -1,5. Si ustedes observan la de -1,5 y la comparan con la de -1, y recuerdan las que les mostré ahorita, pues evidentemente la molienda por fricción ultrafina es un tratamiento mecánico que contribuye no solamente a la separación de los agregados celulares, sino también a la reducción de todos los tejidos vegetales, ¿cierto? Y adicionalmente, pues evidencia también que existe, digamos que el resultado final, estamos hablando de una suspensión un poco más homogénea. Evidentemente es inestable, pero los tamaños de partículas son más homogéneos. Y este resultado se evidencia en la imagen que les presento. En este caso, miren que ya tenemos suspensiones que solamente presentan 2 fases. Entonces, claro, pensando en el tema de estabilización, estas suspensiones pues, son una materia prima mejor para estabilizar. ¿Listo? En este caso, cuando hablamos de color, calculamos también el delta E, y si bien se evidencian también cambios de color, los resultados en comparación con los que obtuvimos por cizallamiento de alta velocidad son menores, ¿cierto?
Entonces, esto es un tema positivo porque nuevamente, si yo estoy adicionando un aditivo, si yo estoy elaborando, perdón, un aditivo colorante, pues lo ideal es que el amarillo siempre esté presente. Y esto lo evidenciamos pues en la coordenada B, que es característica de coloraciones amarillas. En este caso también el incremento en, digamos, el cambio realmente en la distancia entre los discos también se asocia con un aumento en el contenido de curcumina, y esto nuevamente es positivo porque este compuesto se relaciona con el color. En este caso particular, los cambios de color o el delta E no son tan grandes porque durante el tratamiento mecánico no hubo un aumento de la temperatura. Esa es como la gran diferencia en términos de la temperatura. Acá, si bien el tratamiento también es largo, no hay un aumento sustancial con el que yo pueda decir que hubo reacción de mellar o caramelización y que se me afectaron, digamos, las propiedades de color. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, podemos decir que la molienda por fricción ultrafina es un tratamiento mecánico que permite obtener una suspensión de cúrcuma al 30% y que presenta una tonalidad amarilla, ¿cierto? Sin embargo, pues esta suspensión es inestable, particularmente presenta dos fases, y por eso se hace necesario la evaluación de un modificador reológico. En nuestro caso, entonces, es la nanocelulosa obtenida a partir del raquis del banano. Entonces, para evaluar esta adición, realmente lo que hicimos fue evaluar diferentes concentraciones de nanofibrillas de raquis de banano, punto 1, punto 3, punto 5, punto 7 y punto 9. Adicionalmente, pues hicimos también una muestra sin la adición de nanocelulosa de raquis de banano, y lo que hicimos fue una homogenización utilizando el mismo equipo anterior para llevar a cabo el proceso por molienda por fricción ultrafina. Obtenían las suspensiones, se almacenaron las muestras y bajo refrigeración, y también pues acá les voy a presentar los resultados del índice de sedimentación, viscosidad, color y contenido de curcumina. Entonces, acá en la imagen les presento las suspensiones que obtuvimos. La imagen A corresponde a las suspensiones el día de la elaboración, el día B corresponde a 10 días de almacenamiento bajo refrigeración, el día C 20 días y la imagen D, perdón, 30 días, ¿cierto? Entonces, los resultados de las imágenes se asocian con los resultados que se evidencian en la gráfica del índice de estabilidad, y realmente podemos ver dos características muy importantes. La primera es que vamos a centrarnos específicamente en la imagen del día B, ¿cierto? La primera característica es que la suspensión sin nanofibras de celulosa de raquis de banano y con 0.1% de nanofibras presentan el fenómeno físico que conocemos como sedimentación, ¿cierto? Todos esos sólidos insolubles van sedimentando y se forman dos fases, ¿cierto? Mientras que para las suspensiones con 0.3, 0.5 y 0.7, lo que se evidencia es una separación del suero, ¿cierto? Cuando hablamos de separación del suero es porque la estructura, digamos la estructura de la suspensión tiene una forma de red, y a medida que pasa el tiempo, el agua que está contenida dentro de esta red se va liberando, ¿cierto? Esto evidencia entonces que las nanofibras de celulosa lo que hacen es que forman esa red tridimensional característica y sostienen entonces o estabilizan la suspensión. Particularmente en nuestro caso, el mejor resultado se presentó cuando adicionamos 0.9% de nanofibras de celulosa. Si ustedes miran el último frasquito, la última muestra, pues pasados 30 días la suspensión era completamente estable y presentaba una coloración naranjada que para nosotros es sumamente importante, ¿cierto? Entonces, acá les presento imágenes de microscopía por fluorescencia. Realmente lo que queríamos observar era la presencia de las nanofibras de celulosa, de esa red que se forma o que se formó dentro de la suspensión y que me ayudó entonces a la estabilización. Si ustedes comparan la de 0% de nanofibras y 0.1, pues realmente son muy similares, y esto digamos que se asocia con los resultados anteriores, y es que si bien la red de nanocelulosa está ahí porque hay nanocelulosa, pues no es lo suficientemente fuerte para estabilizar la suspensión. ¿Listo? Claro que la adición de la nanocelulosa, pues este compuesto es un modificador reológico, entonces queríamos establecer las diferencias entre las viscosidades. Como les digo, la nanocelulosa formó entonces una red dentro de la suspensión,
y gracias a que esta nanocelulosa tiene una mayor área superficial, se incrementó la fortaleza de la red a medida que aumentó la concentración, y esto hizo que se aumentara la resistencia al flujo, ¿cierto? A medida que se aumentaba la concentración. Acá nuevamente, si ustedes observan, digamos, las curvas para las muestras sin nanofibras y con punto 1 son muy similares, pero a medida que se aumenta, pues se va a ver una diferencia con respecto al contenido de las nanofibras de celulosa. Igualmente, recordemos que el objetivo es desarrollar un aditivo colorante, entonces debíamos establecer el cambio, digamos, de color de nuestras suspensiones. En este caso, si ustedes se van directamente al delta E, se van a dar cuenta que si bien hay diferencias entre las concentraciones evaluadas, el cambio de color fue siempre menor a 3. Y recuerden lo que yo les dije ahorita, para que ese cambio de color sea percibido por un observador promedio, pues el cambio tiene que ser mayor a 4. Es decir, yo podía poner todas las suspensiones y para nosotros, al momento de observar, iban a tener el mismo color, ¿cierto? Sin embargo, pues había que lograr establecer por qué se generó ese cambio o esa tendencia a aumentarse el cambio de color. Y esto se debe principalmente a la coordenada de color L, ¿cierto? Que es la luminosidad. Entonces, esta coordenada de color va de 0 a 100, siendo 0 el oscuro absoluto y siendo 100 la brillantez total, o lo que pues, en español nosotros nos referimos como a la blancura. Y resulta que si ustedes ven los resultados, a medida que aumenté la concentración de nanofibras de celulosa, pues esta coordenada mostró una tendencia al aumento, ¿cierto? Y esto se debe a que, este comportamiento es atribuido a la dispersión de la luz. Dado que las nanofibras de celulosa tienen unos diámetros más pequeños, estos van a producir una mayor dispersión de la luz, y esa mayor dispersión de la luz se va a relacionar con coloraciones blancas, ¿cierto? Este resultado también, digamos que se relaciona con el obtenido para la coordenada L cuando medimos el color en la suspensión solita, que muestra un valor de 95.59, muy cercano al 100. Entonces, este delta de color se relacionó con ese cambio de la luminosidad debido a las nanofibras, y nos quedaba también como la pregunta de qué pasaba con la curcumina. Si ustedes miran el parámetro B, que es la coordenada de coloración amarilla, todas las suspensiones estadísticamente presentaron el mismo color amarillo. Y eso se relacionó con la concentración de curcumina, que es la que les presento en la imagen. Estadísticamente hablando, todas las suspensiones presentaron el mismo contenido. Es decir, que el cambio del delta E, o el cambio de color realmente, se debe principalmente a la presencia de las nanofibras de celulosa. Entonces, gracias a estos resultados, podemos decir que la molienda por fricción ultrafina y la adición de 0.9% de nanofibras de celulosa dentro de una suspensión de cúrcuma nos permite generar una suspensión colorante para alimentos que es estable en el tiempo hasta por 30 días, ¿cierto? Este resultado realmente para nosotros fue maravilloso, pero recordemos que estamos hablando de alimentos, entonces pues había que evaluarlo dentro de una matriz. De nada nos valía tener la suspensión colorante si no habíamos hecho su incorporación. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue adicionar esa suspensión colorante que tenía cúrcuma longa y nanocelulosa de raquis de banano dentro de un yogur, ¿cierto? El yogur es un derivado lácteo que se obtiene a partir de la fermentación, ¿cierto? Fermentación ácida de la leche, y que por esta misma fermentación ácida, pues entonces se presenta una reducción del pH que contribuye a la formación de esa textura particular del yogur. En nuestro caso, yo no elaboré la fermentación, pues como la leche, y realicé la fermentación porque mi objetivo no estaba dentro del proceso de fermentación, estaba en el después de obtenido el yogur. Entonces lo que hice fue comprar un yogur natural que se comercializa acá en Colombia y le adicioné la suspensión colorante, ¿cierto? En este caso evalué 3 concentraciones, 1%, 1.25 y 1.5. Adicionalmente, pues también dejé un yogur en blanco y realicé el seguimiento durante 21 días de almacenamiento a condiciones de refrigeración. En este caso, en el yogur, entonces, lo que hice fue caracterizar por medio de pH, acidez, cinéresis y color durante esos 21 días. Y adicionalmente, un día después de elaborado el yogur o incorporado
la suspensión colorante dentro del yogur, determiné la viscosidad y las características sensoriales, perdón, del producto. Entonces, iniciando con el seguimiento, cuando hablamos de yogur, si nos vamos a revisar normativa de yogur, existen dos parámetros que son fundamentales y son pH y acidez, ¿cierto? Estos dos están correlacionados porque, como les digo, el yogur es el resultado de una fermentación ácido láctica de la leche. Entonces, estos dos parámetros están en norma y tienen unos rangos específicos. Y siempre que yo adiciono dentro de un yogur un ingrediente, sea un colorante, sea un dulce de fruta para dar sabor, sea azúcar, siempre debo hacer un seguimiento a estos dos parámetros para establecer que si hay algún cambio y si mi producto cumple con lo establecido en la norma, ¿cierto? Gracias a los resultados que les presento acá, pudimos evidenciar que la adición de la suspensión colorante dentro del yogur no generó cambios del pH y la acidez titulable en relación al porcentaje adicionado, pero tampoco durante los 21 días de almacenamiento, ¿cierto? Este es un resultado muy, muy positivo porque cuando estaba revisando, digamos, la literatura acerca del uso de otros compuestos naturales dentro de formulaciones alimentarias, me encontré con varios resultados que evidenciaban que después de adicionado el producto particular, volvía a iniciar nuevamente la fermentación y había una mayor reducción del pH, ¿cierto? Y esto no lo queremos porque este pH y esta acidez titulable, como les mencioné ahorita, son responsables de las características, digamos, sensoriales del yogur, ¿cierto? Entonces estos resultados en primera instancia son positivos. Otra característica que si bien no está normatizada, o sea, en la normativa, en ninguna norma me dicen los porcentajes y demás, es la sinéresis, ¿cierto? La sinéresis en los yogures es la separación del suero que se presenta después de cierto tiempo de almacenamiento. Si alguna vez pues ustedes consumen yogur habitualmente o lo han consumido y a veces uno cuando abre o destapa el yogur se da cuenta que en la parte superior hay como una agüita. Realmente eso es el suero, ese es el proceso de sinéresis, ¿cierto? Y es la separación o la desestabilización de la red que se forma cuando uno elabora un yogur, ¿cierto? Un yogur realmente es una red donde están digamos, en constante balance las fuerzas de atracción y repulsión de caseína, de la red de caseína, realmente es una red de caseína. Entonces, puede pasar que esa red se va desestabilizando y va saliendo o va liberando el suero. Entonces, nuevamente, esto es una característica que yo no quiero dentro del yogur. Eso no quiere decir que el yogur está malo, que no me lo puedo consumir. Sin embargo, pues sensorialmente no es atractivo y se considera como un error dentro del proceso. Entonces, cuando vemos los resultados, particularmente para nuestros yogures, vemos que hay un aumento de la sinéresis a medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, ¿cierto? Y que es más marcada en general en los productos o los yogures que fueron adicionados con la suspensión colorante, ¿cierto? Sin embargo, en el día 21, si observamos los valores que obtuvimos fueron muy similares y realmente esto evidencia una desestabilización de la red de caseína. Y eso se debe a dos razones principales. La primera es la diferencia estructural que existe entre el yogur, y de nuestra suspensión colorante. En el caso del yogur, como les mencioné ahora, la red se mantiene o la red se forma por esas fuerzas de atracción y repulsión de la caseína, ¿cierto? Mientras que en el yogur la red es formada, digamos, es una red física que se forma por las nanofibras de celulosa, ¿cierto? Adicionalmente, cuando yo incorporo en yogur, no solamente en este caso de la suspensión colorante, pero cuando adiciono algún componente como, no sé, fruta o fibra o colorantes o saborizantes, estos componentes también generan la desestabilización de esa red de caseína y se da la liberación del suero. En nuestro caso particular, recordemos que la suspensión colorante pues tiene nanocelulosa, pero tiene cúrcuma y la cúrcuma a su vez tiene una gran cantidad de compuestos que pudieron generar esa desestabilización de la red de caseína. Ahora, en cuanto al color, acá les presento la imagen de los diferentes yogures, el día 0 y el día 21. Y como les mencionaba ahorita, ustedes acá lo van a poder hacer de manera personal. Pueden comparar las coloraciones amarillas. Lo más probable es que la mayoría, por no decir todos, van a decir, no, esos colores son los mismos, ¿cierto?
Y eso realmente para nosotros es un resultado muy, muy positivo, porque yo no quiero que durante el proceso de almacenamiento haya un cambio de color, porque como consumidor lo voy a percibir y voy a decir, este yogur está como raro, este yogur yo no me lo voy a tomar, acá hay un cambio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de aditivos colorantes, lo que queremos es que el color permanezca por la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, si ustedes observan las imágenes, las coloraciones son iguales, hablando desde un tema personal, pero cuando vamos también a medir la coordenada, las coordenadas de color y calculamos el cambio de color, los resultados nos permiten evidenciar que si bien hay cambios, instrumentalmente hablando, en el tema, digamos, del consumidor final, este cambio no es perceptible, ¿cierto? Porque los valores obtenidos estuvieron por debajo de 4. Recuerden que siempre que hablamos de cambio de color, para que sea percibido debe ser mayor a 4. ¿Listo? Entonces, este resultado es sumamente positivo y nos permite decir que el yogur, digamos, la adición o el uso del aditivo colorante nos permitió obtener un producto cuyo color permaneció durante los 21 días de almacenamiento, ¿cierto? Adicionalmente, en yogures también es muy, muy importante por un tema sensorial, ¿cierto? La determinación de la viscosidad, ¿cierto? Existen diferentes tipos de yogur, el yogur griego que es ya un poco más viscoso, es muy viscoso. Existen también los yogures o las bebidas de yogur que son muy líquidas y en nuestro caso lo que utilizamos fue un yogur agitado que realmente uno como consumidor espera unas características sensoriales específicas y la viscosidad es sumamente importante, específicamente la viscosidad determinada a una velocidad de formación de 50, ¿cierto? Entonces, acá en la derecha yo les dejo los valores y si bien hay una diferencia sustancial, porque vemos que hay un aumento de este valor a medida que se incrementó la concentración de nanofibras de celulosa, de acuerdo a la bibliografía, los valores obtenidos están dentro del rango que se espera para un yogur de este tipo, ¿cierto? Es decir, nuevamente, pues un resultado positivo si estamos pensando nuestro compuesto como un aditivo para alimentos, ¿cierto? Finalmente, lo que les comentaba ahorita en el tema de diseño de alimentos o de desarrollo de alimentos, de nada nos sirve tener el alimento que visualmente sea muy atractivo, que nutricionalmente sea perfecto, si el alimento no tiene características sensoriales favorables, ¿cierto? Entonces, por esto yo realicé la evaluación sensorial del producto final. En este caso utilicé pues el yogur base, el aditivo colorante y adicionalmente utilicé azúcar para endulzar el producto. Pues acá en Colombia realmente consumimos muchos derivados lácteos dulces, no es muy normal el consumo de productos lácteos naturales, entonces adicionamos azúcar y también adicionamos un saborizante, ¿cierto? Un saborizante que se utiliza normalmente también en la industria de yogures para evaluar, porque lo que queríamos evaluar realmente era el color, ¿cierto? Entonces hicimos una formulación regular y hicimos un análisis sensorial utilizando 50 panelistas no entrenados, es decir, consumidores normales que nunca habían, pues no tienen como entrenamiento en este tema sensorial y lo que les dijimos fue que evaluaran en cada una de las muestras el color, el olor, la textura, el sabor y la aceptabilidad general del producto. ¿Cómo lo evaluaron? Con una escala de 1 a 9, 1 siendo el valor más bajo y 9, digamos, la calificación más alta o el yogur, pues, sensorialmente perfecto, ¿cierto? Si vemos los resultados, específicamente en términos de color y de textura, nos damos cuenta que el incremento del aditivo colorante no genera cambios en este aspecto. Estos dos resultados se correlacionan con los que les comenté ahorita. El cambio de color fue menor a 4 y por eso los consumidores o los panelistas cuando vieron el color, pues no hubo diferencia. Y en el tema de la textura se relaciona con la viscosidad que medimos ahorita, ¿cierto? Yo les hablaba de rangos para yogures, entonces acá todos los yogures tuvieron, digamos, sensorialmente la misma textura. Ahora, cuando vamos a revisar el tema del olor y el sabor, sí hay unos cambios, ¿cierto? A medida que aumenta la concentración de la suspensión colorante, se evidencia que, digamos, disminuye la aprobación de esos dos criterios por parte de los panelistas, específicamente cuando se utiliza 1.5% de suspensión colorante, porque hay un olor
y un sabor particular que está asociado a la cúrcuma, ¿cierto? Esto es uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes trabajamos en alimentos y queremos desarrollar productos naturales, bueno, naturales no, extraídos a partir de fuentes naturales, y es que cuando yo hago una extracción, ese extracto, ese compuesto, pues tiene consigo muchas características del producto inicial. Y la cúrcuma es un producto aromático, es un producto que tiene unos sabores muy, muy particulares que en este caso en nuestro yogur, cuando adicionamos 1.5%, el consumidor los detectó y dijo, esto como que ya no me gusta tanto, hay que ponerle cuidado, ¿cierto? Sin embargo, cuando el consumidor evalúa la aceptabilidad general, es decir, me gusta el yogur como un todo, pues no existe diferencia estadísticamente significativa. Estos resultados realmente para mí, para nosotros fueron muy, muy positivos porque evidencia que puedo utilizar la suspensión de cúrcuma adicionada con nanofibras de celulosa como un aditivo colorante. Listo. Entonces, bueno, esto fue lo que acabé de decir. Obtuvimos entonces una suspensión que podemos o que utilizamos dentro de un yogur, ¿cierto? Esto para nosotros fue muy importante y sobre todo porque digamos, las características físicas que evidenciamos dentro de nuestro producto de alguna manera se relacionaron con la calidad sensorial, ¿cierto? Finalmente, que vuelve a juego, es sumamente importante cuando yo estoy hablando de aditivos para la industria alimentaria. Entonces, ahora las investigaciones que tenemos, digamos, en curso dentro del grupo, seguimos trabajando, yo sigo trabajando con la suspensión colorante y dentro de, digamos, los pasos a seguir, para mí es muy importante también evaluar la calidad microbiológica de los yogures formulados, ¿cierto? Porque nuevamente, si microbiológicamente mi producto no cumple con lo establecido en la norma, pues de nada me sirve que el producto sea amarillo y que sensorialmente haya sido aceptado. Entonces, es un punto que también tenemos que tener en mente. Adicionalmente, queremos evaluar la suspensión colorante en otro tipo de alimento. Acá lo hicimos pues en el yogur, pero también estamos pensando quizá en un producto de panificación o inclusive en los helados. El helado que hizo mi compañero Jorge Andrés, también incorporarlo y ver cómo se comporta el color y la suspensión en general dentro de esta fórmula. Y finalmente, evaluar también la calidad nutricional de los yogures o de los alimentos que formulemos con el colorante para evidenciar si hay algún cambio en el tema nutricional del producto. También dentro del grupo tenemos varios proyectos que actualmente están en curso y que están evaluando el uso de las nanofibras de raquis de banano durante la formulación de emulsiones tipo pickering para incorporarse en alimentos. Particularmente estamos trabajando para obtener emulsiones de aceites de coco y de palma. También estamos evaluando la extracción y la estabilización del licopeno que se obtiene a partir de la guayaba, estabilizarlo con las nanofibras de celulosa de raquis de banano y posteriormente utilizar esa emulsión dentro del desarrollo de una matriz alimentaria. ¿Listo? Por si a alguno le surge alguna idea de investigación o está interesado, pues para que sepa más o menos en lo que estamos trabajando. Y finalmente las conclusiones. Pues realmente la conclusión más importante en este tema de investigación es que es posible utilizar subproductos de la agroindustria, ¿cierto? Para desarrollar nuevos procesos y productos que permitan su aprovechamiento. Particularmente en nuestro caso, entonces, estamos obteniendo realmente nanofibras de celulosa a partir de un subproducto de la industria bananera, por un lado, y además estamos utilizando todo el rizoma de cúrcuma para la formulación de un colorante, ¿cierto? Entonces, la unión de estas dos materias primas nos permite entonces obtener un aditivo colorante que se puede utilizar en alimentos, particularmente pues en este caso en un yogur, y que es estable hasta por 30 días. Adicionalmente, los resultados realmente en nuestro grupo han sido muy, muy positivos porque nos han ayudado a evidenciar muchísimo y a entender qué es lo que pasa dentro de un alimento cuando yo adiciono particularmente las nanofibras de celulosa. Para nosotros estos resultados son muy, muy importantes porque siempre van como con un objetivo principal y es pensando en la norma, ¿cierto? En algún punto tiene que existir la normativa en el tema y para eso se debe generar conocimiento sobre este tema particular. ¿Listo? Nada, les agradezco a todos nuevamente por conectarse. Espero que haya sido de agrado la presentación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por tu presentación, Angélica. Ha sido realmente muy interesante. Ahora vamos a dar paso al turno de preguntas. Como hemos hecho en los otros seminarios, mediante el icono levantar la mano, os iré dando paso. Mientras esperamos las primeras preguntas, yo quería preguntarte cómo habéis establecido estas concentraciones de la suspensión de cúrcuma con nanofibras para la producción de un yogur. Es decir, utilizáis porcentajes relativamente bajos, no sé si es lo típico o es cómo habéis determinado que esas eran las concentraciones adecuadas. Ok, listo. Para el desarrollo de alimentos, realmente los porcentajes que se adicionan tanto de colorantes como saborizantes son muy bajos, son porcentajes muy, muy bajitos. Sin embargo, en nuestro caso, lo que hicimos fue como una experimentación previa, y es que tomamos valores de los yogures que se comercializan dentro de nuestro país y que tienen una coloración amarilla, ¿cierto? Entonces tomamos varias muestras de estos yogures, medimos las coordenadas de color y así pudimos establecer un rango de cuál era el más bajo y el más alto en términos de color, ¿cierto? Posteriormente hicimos ensayos con nuestra suspensión, cogimos un yogur base y adicionamos diversas concentraciones de nuestro colorante y nos fuimos realmente con las concentraciones que estaban dentro del rango para los yogures comerciales, ¿cierto? Porque era finalmente lo que queríamos, que pudiéramos comparar con el comercial, el color comercial. Así fue como lo definimos. Vale, perfecto. Entonces lo que estabais buscando era imitar el color de un Exacto, yogur comercial. exacto. Perfecto. Tenemos una pregunta de María Vallejos. Adelante. Hola, buenos días para todos. Quiero felicitar a Angélica por el trabajo que ha realizado, también al grupo de la Universidad Pontificia Bolivariana, al grupo de Piedad Gañan, porque me parece que es un trabajo muy completo, han logrado una caracterización eh, eh, muy completa de esta suspensión de colorante a partir de cúrcuma. También me parece que los resultados son muy interesantes. Y tengo algunas preguntas, digamos, referidas a, al aprovechamiento total del rizoma, de la cúrcuma. Eh, Porque, bueno, uno entiendo, digamos, que lo habitual es realizar esta extracción de la curcumina y usarla como colorante, ¿no es cierto? ¿Es así, Angélica? Sí, así es. De hecho, en el mercado la industria utiliza el colorante E100, que es el producto de extracción, es decir, la curcumina es la que utiliza la industria. Y en este caso ustedes usaron el material deshidratado, ¿no? El rizoma deshidratado. No, nosotros lo que hicimos fue utilizar el rizoma fresco, tal cual, pues nosotros tenemos acá un productor, él nos lo cultivaba, nosotros hacíamos el proceso de lavado y desinfección y utilizamos todo el rizoma. O sea, las suspensiones que les mostré son el rizoma fresco mezclado con agua. Respecto de esto, digamos, te quería consultar si ustedes han eh, caracterizado la fracción fibrosa del rizoma, si han determinado, digamos, qué cantidad de fibras tiene este material. Realmente en tema de fibras no hicimos la caracterización, lo que sí realizamos fue la cuantificación de almidón, porque este rizoma es rico en almidón, tiene alrededor de 45% de almidón. Entonces, esto sí lo hicimos. Ok, esa también era mi pregunta. ¿Qué composición, digamos, tiene este material? Entonces, una fracción importante de almidón y Exactamente. también me imagino algo de fibra, ¿no? Sí, tiene algo de fibra, pues de celulosa realmente, fibras insolubles, pero Sí. principalmente cuando hablamos, digamos, en términos de carbohidratos, es almidón. Tiene un muy buen porcentaje. De hecho, hay un par de investigaciones que lo utilizan para extraer el almidón, pero digamos que no hay mucho en el tema porque cuando se compara con otros productos como la papa o la yuca o el maíz, donde normalmente se tiene el almidón,
pues los rendimientos sí son un poco bajos, pero en términos de composición, digamos que principalmente está este compuesto. Claro. ¿Qué es lo que veíamos en el microscopio, o sea, en estas fotos, en el microscopio óptico, ¿no es cierto? Sí, ahí veíamos todo el rizoma, exactamente. Claro, que es tan bajo que no llega, o sea, con el tratamiento mecánico no llega a tener a alcanzar una reología o una estabilidad a la suspensión, ¿no es cierto? Exactamente, no evidenciamos como ningún patrón, porque obviamente pues el almidón también es un modificador reológico, pero cuando hicimos la evaluación de la estabilidad no se evidenció su efecto, entonces la concentración ahí nuevamente pues es baja comparado con otras materias primas. Claro. Y después también, digamos, te quería consultar si, además de tomar este blanco, digamos, sin nanofibra, hicieron algún blanco usando solamente la curcumina como colorante. O sea, No, no realmente tomando, no, digamos, curcumina de uso comercial. no, ese no lo hicimos, es un tema que estamos en este momento como en discusión porque también queremos utilizar un aditivo colorante regular, que es el que más se utiliza a nivel mundial y es la tartrazina, ¿cierto? Entonces queremos comparar nuestra suspensión colorante con otros aditivos colorantes que normalmente se utilizan en la industria, pero es algo que tenemos en este momento pues como en espera. Estamos discutiendo el tema para establecer como las metodologías de trabajo que vamos a seguir. Bueno, por mi parte es todo. La verdad que te felicito por el trabajo y Muchas muy gracias. interesante esto de aplicar el 100% del material, ¿no? Lo cual implica, digamos, también una reducción en los costos de este tipo de colorante. Exactamente. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Carlos Andrés Molina. Adelante. Hola a todos. Angélica, muchas gracias. Todo muy bien, te felicito. Conozco el trabajo que has realizado, muy, muy, muy juiciosa. Veo que te rindió todos los frutos que tú esperabas. Te felicito de verdad. Tengo una inquietud respecto al tema de la desestabilización de la caseína que mencionaste. Pues, que yo conozca, yo sé que por lo menos por el variando el pH se puede generar esa precipitación o esa ruptura de la estructura de la caseína, ¿cierto? De hecho, eso es lo que se hace para producir quesos. No sé si quizás evaluaron si es posible, yo no sé en qué cantidad o no recuerdo en qué cantidad agregaste las suspensiones, si es posible generar un cambio en el pH y quizás esa pueda ser una de las razones por la desestabilización de la caseína. O si quizá, no sé, has explorado alguna hipótesis alrededor de eso. Quisiera de pronto conocer si has tratado de ahondar un poquito más en eso. Claro que sí. Mira que cuando hicimos los yogures, pues hicimos el seguimiento durante 21 días y en esos 21 días medimos el pH, ¿cierto? Y los resultados evidenciaron que no hay cambio significativo. Es decir, esa desestabilización entonces o esa sinéresis que se observa no es debido a digamos, a la acidificación mayor del yogur, ¿cierto? Entonces, pues esto es extraño porque, como tú lo dices, cuando uno quiere lograr la precipitación de la caseína, pues juega con ese valor de pH. Sin embargo, cuando me fui a leer sobre el tema, me di cuenta que la adición de ciertos compuestos, si bien no alteran el pH, pueden alterar esa relación que existe entre las fuerzas de atracción y repulsión, y lo que hace es generar la separación del suero, ¿cierto? Recuerdo muy particularmente en un yogur que adicionaron fibra de cáscara de naranja y tampoco hubo variación del pH, pero la sinéresis fue mucho mayor y realmente es un resultado que uno no espera porque pues la fibra puede contribuir, inclusive tiene una capacidad de absorción de agua, entonces uno esperaría como que contribuya a que no se dé la sinéresis. Sin embargo, obtuvieron digamos, el resultado opuesto y se debe a eso, a esos compuestos que están
en ese caso dentro de la cascarilla de la naranja, en mi caso particular dentro de la cúrcuma, que generan unos cambios dentro de la red y por eso se desestabiliza. Ok, listo, no, te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Veo que de momento no hay más preguntas. A mí sí que me gustaría preguntarte, nos has mencionado que la nanocelulosa no está en la lista GRAS, como es evidente, sí que está la celulosa, pero no la nanocelulosa. ¿Os habéis planteado de desarrollar estudios de seguridad de nanocelulosa en alimentos? Sí. Y añadiría comprobar qué cantidad de químicos del pretratamiento quedan en esta nanocelulosa. Sí, realmente, como lo mencioné ahorita, es un tema que digamos que es muy importante para nosotros, y si bien uno se va a buscar en bibliografía, ya existen algunos estudios in vitro e in vivo, hay muchas variaciones en los resultados, ¿cierto? Digamos que se ha evidenciado que los resultados son diferentes si yo utilizo nanofibras, así utilizo nanocristales, y que evidentemente los efectos dependen de la concentración. Sin embargo, también se evidencia que depende de la fuente de la cual yo obtuve la nanocelulosa. Nosotros hasta el momento no hemos realizado los estudios, pero de hecho estamos en la pelea en una convocatoria con un proyecto que busca hacer esto. Queremos hacer estudios in vitro, particularmente evaluar genotoxicidad y digamos tratamientos también in vivo, utilizando muestras animales, pues para hacer la evidencia y establecer qué pasa cuando, o en el sistema gastrointestinal, cuando yo consumo esta nanocelulosa. Hay resultados que muestran, han hecho los estudios con concentraciones muy altas, que en mi caso pues no aplicarían, porque recuerden que yo adicioné concentraciones muy bajas dentro del colorante, y este colorante luego se va a diluir dentro del alimento. Entonces lo que queremos es realmente evaluar unas concentraciones establecidas de acuerdo a lo que nosotros hemos venido trabajando, de manera tal que podamos saber si existe algún efecto negativo o algún efecto nocivo cuando se consume este tipo de nanomaterial. Es algo que está pendiente. Muchas gracias. Veo que tenemos una pregunta de Catalina Gómez. Claro que Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Angélica, por la charla, muy bonita, muy completa. Muchas felicitaciones por el trabajo. Igual que Carlos, lo conozco de cerca, así que me parece que ha sido un trabajo muy juicioso. Te quería hacer una pregunta con respecto a la matriz que elegiste para ensayar el colorante. ¿Hay alguna razón por la que hayas elegido una matriz láctea? Porque normalmente uno ve que es muy común este tipo de colorantes en matrices del tipo de panadería, como panes, galletas y otras cosas, ¿cierto? Si hay alguna razón para haber elegido este tipo de matriz. Claro que sí, muchas gracias. Realmente las razones fueron varias. La primera es que, pues hablando en un contexto nacional, se ha evidenciado un aumento en el consumo de este tipo de productos en nuestra población, y también lo hice mucho pensando en esa coloración amarilla, ¿cierto? Yo necesitaba un producto que naturalmente se comercializara y que tuviera coloraciones amarillas, y cuando empecé pues a revisar como los productos disponibles, uno de los más importantes fueron los yogures, ¿cierto? Acá, particularmente en Colombia, el sabor principal o el sabor que más se comercializa de yogures es el de durazno, y pues por ende este debe tener una coloración naranja. Adicionalmente, me di cuenta en el proceso de selección del producto final que el yogur tiene un pH ácido, ¿cierto? Y este pH ácido, cuando yo hablo de adición de aditivos naturales, es sumamente importante, ¿cierto? Porque en nuestro caso pueden contribuir entonces a un mejor comportamiento del color amarillo. De hecho, en la presentación, por eso digo que queremos evaluarlo en otras matrices, porque estamos pensando en una matriz que naturalmente no sea ácida. Alimentos, digamos, alcalinos, pues no es que haya muchos, pero digamos con un pH un poco mayor, casi que llegando a la neutralidad, para mirar también cómo se comporta en este pH específicamente.
Perfecto, muchas gracias, Angélica. Tenemos una pregunta de... Perdóname. Disculpa. Gracias, Angélica. Es que estaba hablando con el micrófono cerrado. Es que tenía una preguntita. Si tienes alguna idea si la cristalinidad de la nanocelulosa tiene algún efecto sobre la estabilidad de la emulsión o sobre, perdón, de la suspensión o las propiedades de esa suspensión que elaboraste. Realmente nosotros pues hicimos la caracterización de la nanocelulosa, ¿cierto? De las nanofibras de celulosa. Se ha evidenciado también en la bibliografía que otros autores han utilizado nanocristales, celulosa nanocristalina. Y nuevamente los resultados evidentemente varían mucho del digamos, el tipo de nanocelulosa que yo estoy utilizando. En nuestro caso, pues cuando hablamos de las nanofibras, justamente esa posibilidad o esa relación de aspecto particular que tiene nos ayudó al proceso de estabilización, ¿cierto? Pero actualmente también estamos buscando caracterizar nuestra nanocelulosa. Pues la hemos caracterizado ya por varios métodos, pero aún seguimos con el tema de cristalinidad. Es un tema que aún seguimos trabajando. Gracias. Pasamos a la pregunta de Jorge Velázquez. Muchas gracias, muy buenos días, muy interesante el trabajo, Angélica, pues también tuve oportunidad de saber un poco y conocer un poquitico del trabajo antes. La verdad es que es un trabajo que se ve mucha disciplina y mucho juicio en cuanto a lo que se hace. Tengo una dudita. En este tipo de productos que son ricos en proteína, y más teniendo en cuenta que ya hay antecedentes en la literatura de las interacciones entre la proteína y diferentes tipos de carbohidratos, especialmente varios polisacáridos, se ha pensado de pronto en hacer un estudio de cómo puede la presencia de la celulosa y del almidón, incluyendo otros posibles hemicelulosas que hayan ahí presentes, afectar la interacción con estas redes de caseína. Sí, claro que sí. De hecho, por eso la investigación sigue en curso, por eso de parte de mi doctorado, pero la verdad es un tema que a mí me gusta muchísimo, me ha apasionado un montón y quiero seguir investigando en el tema. Realmente para nosotros y para mí es muy importante lograr establecer muy bien cuáles son las interacciones que se están dando. Evidentemente, cuando yo utilizo, digamos, una matriz con alto contenido de proteína, pues va a haber una interacción. En el caso particular nuestro, pues con el colorante, con todos los compuestos que se encuentran en el rizoma y en la nanocelulosa. Es algo que quiero seguir trabajando y espero poder hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Enrique González. Sí, buenos días, Angélica. Felicitaciones por el trabajo. Y una pregunta simple, solamente respecto al delta D en la prueba de color. Tú fijas un valor de 4, pero no sé si ese valor está estandarizado. Sí, está, pues para alimentos existen ya digamos, una referenciación estándar que permite decir que si es mayor a 4, el cambio va a ser pues, percibido por un consumidor. Es un valor que ya está establecido, digamos, bibliográficamente. Digamos que en norma, cuando yo visito alguna norma para el desarrollo de un alimento, realmente no se habla mucho de la variación del color, porque eso va a depender del contenido que tú utilices como formulador del alimento. Pero en términos de cambio, en la bibliografía ya está este valor establecido. Muy bien, gracias. Perfecto. Muchas gracias. Veo que no tenemos más preguntas. Si nadie más tiene ninguna pregunta, daríamos por finalizado este seminario. Muchas gracias, Angélica. Repito, una brillante presentación. Muchísimas gracias a todos. Adiós.